tomar su lugar. Le doy lugar al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. A su nombre. Miren, siempre procuramos de presentar una enseñanza que sea muy fácil de entender, pero que también sea fundamental en la vida del cristiano. Hoy tenemos nosotros el tema: el mensajero del amor, la paz y la justicia de Dios. El mensajero del amor, la paz y la justicia de Dios. Vamos a ir a Dios en oración, hermano, hermano. Bendito Dios y Padre, aquí estamos una vez más, Señor, congregados en su nombre, y anhelamos, oh Dios del cielo, poder aprender más en esta tarde, Señor. Se lo rogamos por su Hijo amado Jesucristo, que usted nos dé la guianza, la dirección para poder enseñar, pero también la iluminación, oh Dios eterno, para poder entender, Padre. Así pues, gracias le damos, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, amado hermano? Gloria a Jesús. El tema es el mensajero del amor y, amado hermano, vamos primero a reflexionar qué es un mensajero. Es alguien que lleva un mensaje que no es propio, lo están enviando. Él solamente cumple en llevar aquel mensaje. Puede ser por escrito o puede ser también en forma verbal. Ahora consideremos lo siguiente: es el mensajero del amor, de lo que es el amor de Dios, de lo que es la paz de Dios, pero también el mensajero de la justicia de Dios. Entonces, amado hermano, aquí comenzamos a mirar que el mensajero debe de tener firmeza, solidez, humildad, templanza, en fin. Para ello quiero que miremos el libro de Malaquías, el capítulo 2, verso 1. El libro de Malaquías, capítulo 2, verso 1. La forma de hablar de la palabra dice así: ahora pues, oh sacerdotes. Se está dirigiendo hacia los sacerdotes de la ley mosaica. Para ellos es este mensaje. Y dice: para vosotros es este mandamiento. Y ahora tenemos que nos envía el Padre Eterno, dirigido hacia quienes, hacia los sacerdotes de la ley mosaica. Y el mensajero, el profeta Malaquías. Ok. Ahora, si nosotros, para economizar un poco de tiempo, vemos el verso 7, Malaquías 2:7, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahora, reflexionamos un poquito. En el sacerdote, en este caso hoy en día los pastores, debe haber sabiduría. Debe haber sabiduría.
Desde tantito de lo que va a la llave. Ok. Debe haber sabiduría, no un neófito. Así lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Debe existir sabiduría en aquel sacerdote. ¿Por qué razón? Porque el pueblo va a buscar la declaración de sus labios, lo que es la ley. Él con sus labios tiene que declarar lo que es la ley. Hoy en día, los pastores, todos somos puestos para declarar la verdad. Porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: si el pastor mismo no conoce la verdad, no logra interpretar lo que la palabra de Dios declara, entonces lo que está diciendo es lo que le viene a su imaginación. Por lo tanto, no hay oportunidad de salvación y no hay oportunidad de libertad. Entonces se entiende que la persona que está al frente debe de tener conocimiento, debe tener sabiduría, saber interpretar la Sagrada Escritura por revelación, para que lo que declare aquello sea verdad. Porque el pueblo va a buscar la palabra del Señor Jehová en labios del predicador. Pero hay una amonestación para los sacerdotes de la ley mosaica. Verso 8: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucede cuando se toma una actitud de irresponsabilidad y no se prepara para dar un mensaje, no presenta su cuerpo, su mente, su corazón en santidad, y no existe palabra revelada, sino lo que solamente él piensa que debe darse al pueblo? La Biblia dice, extravía al pueblo. El pueblo no logra recibir la palabra de verdad, sino la que aquel hombre piensa que así es. Voy un poco despacio para que pueda entenderse bien. El libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 45 al 51. Mateo, capítulo 24, del verso 45 al 51. De labios del Señor Jesús hace una pregunta y dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ahora estamos hablando de nuestro tiempo, y el Señor hace la pregunta, pero que a través de estas preguntas nos damos cuenta de lo siguiente: las características del siervo, 24:45 de Mateo,
es que debe de ser ¿qué? Fiel. Debe de ser fiel a su Señor. Si el Señor declara a su oído, esta es la palabra que tienes que hablar, Él no tiene que darle vuelta. Él tiene que decir exactamente lo que Dios le envió a decir. Aunque para él sienta que va en su contra de él, pero él tiene que hablar la palabra con fidelidad, porque si no lo hace así, niega la oportunidad de arrepentimiento al pecador. Por ejemplo, aquel que invitó a predicar al evangelista le dice: no vayas a predicar de adulterio, porque el presidente municipal está aquí entre nosotros. Yo lo invité y él tiene 2 mujeres. El predicador dice: lo que Dios me dé, eso declara. Si este predicador obedece al otro pastor local que le invitó, automáticamente deja de ser mensajero de Dios para convertirse en mensajero del pastor local. Por lo tanto, tomando la responsabilidad como siervo, como evangelista, declara la palabra, y estando en medio de la predicación, sale el hecho que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y aquel pastor local decía: no puede ser, yo le dije que no. Pero al final, cuando hicieron el llamado, aquel presidente municipal fue el primero que pasó. Quiere decir que las palabras inspiradas por el Espíritu Santo le hizo redarguir, procedió al arrepentimiento y alcanzó la salvación de su alma por la fidelidad al Padre que lo envió, al Señor Jesús que lo envió. Entonces fue redarguido y tuvo la oportunidad para ser salvo. Así es que cuando la persona se rehúsa a declarar la palabra que Dios le está dando, porque él tiene conocimiento que alguno de los presentes tiene aquello, automáticamente le está negando la oportunidad de salvación a aquella persona, y él se está haciendo cómplice de aquel que le está diciendo: no digas esto. Amado hermano, es una gran responsabilidad el ser siervo de Dios. Vemos primero que dice que debe de ser ¿qué? Fiel. Y enseguida dice: y prudente. Un siervo, si no es prudente, causa mucho dolor a la congregación. Hay personas que se acercan al siervo porque ya no pueden más con aquello que están llevando, y le declaran en la confianza del miembro a siervo lo que le está pasando, y luego en la iglesia todos saben lo que a aquel hermano o hermana le está pasando. No hay prudencia. El pastor debe de ser prudente. Y luego declara para qué fue llamado: al cual puso su Señor sobre su casa. La casa, la obra redentora de Jesucristo. Todo siervo debe saber que no es su obra, que no es su iglesia,
que es la obra del Señor Jesús, que es la iglesia del Padre Eterno. Y desde ese ángulo debe de saber salvaguardar en el sentido de su responsabilidad lo que le compete. Así, de esta forma, nosotros vemos que a continuación dice, para que les dé el alimento a tiempo. El alimento espiritual debe llegar a tiempo. Hay algo que como siervo siempre lo he expuesto al Señor. En tantos años en el pastorado, no es muy difícil poder trazar un mensaje, bosquejarlo, amado hermano, y aplicar todo cual debe ser, y dar un mensaje en conocimiento. Pero ¿sabes qué? Siempre he declarado esto al Señor: yo no puedo saber cuál es la necesidad del pueblo. El único que sabe la necesidad del pueblo es usted, Señor. Yo no la sé. Por otro lado, el pueblo cuando llega, no llega a oírme predicar a mí, ni lo que yo creo, ni lo que yo pienso, sino llegan a oír su palabra, porque su palabra tiene poder. Su palabra es la que liberta las almas. Su palabra es la que cambia y transforma al ser humano. Por esa razón, yo necesito, Señor, que usted me dé el mensaje. Hay algo que también suele suceder. Tú puedes traer un mensaje que ciertamente lo escribiste basado en lo que Dios te está hablando, pero cuando estás ahí en el lugar, el mensaje es cambiado. Probable, ese mensaje es para otro lugar, no para ahí, y el mensaje es cambiado. El predicador, evangelista o pastor tiene que obedecer, porque el momento cuando Dios comienza a dar la introducción, hermano, comienza a salir citas bíblicas, más citas bíblicas que aquel no tenía pensado. Y ahí el predicador en experiencia sabe que el mensaje fue cambiado. ¿Y qué cree? Debe obedecer, porque él solamente es mensajero. Mira, amado hermano, continuamos. Y dice el 24:46, es bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Lo que antes mencionamos: obediente, prudente, fiel a la palabra del Señor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero también hace mención del siervo infiel, del malo, del que no obedece. 48. Pero si aquel siervo malo le quiere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué está diciendo? Regresa a ser igual que antes. Él piensa que ya no hay nadie que le llame la atención, y empieza a ser igual que antes. Verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera,
El arrebatamiento de la iglesia, ninguno lo sabe. Y la hora dice que no sabe, porque ninguno sabe en qué momento vendrá el Señor por su pueblo. Por esta razón, debemos de guardar nuestra postura en obediencia en lo que Dios demanda. 51. Y lo castigará duramente. Aquí usted analiza de qué le sirvió ser siervo, de qué le sirvió ser pastor o evangelista, si al final su parte, su porción será la misma que la de los hipócritas. Entonces, dice la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la razón por la cual los pastores, evangelistas y todo aquel que quiera guardar los mandamientos de Dios, aún muchas veces irá en contra de sus mismos sentimientos, pero cumplirá la palabra con fidelidad. Aún muchas veces no logra captar por qué aquello así, pero se pone a la altura y dice: lo que usted ordene, Señor. Y muchas veces dice el Señor: lo que ahora yo te mando que hagas, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Eso es ser fiel, que aunque no entiendas aquello, pero si Dios ordena, obedece. Jeremías, capítulo 1, verso 4 al 10. Jeremías. Isaías, Jeremías. Jeremías, capítulo 1, verso 4 al 10. Jeremías, uno de los profetas más azotados, más lastimados, porque los reyes de su tiempo querían que Jeremías le predicara puras cosas buenas, pero ellos hacían lo malo. Y el Señor Jehová de los ejércitos le decía: ves y diles esto. Y Jeremías ya sabía que le iba a ir muy mal, pero él obedecía. Ahora vamos a mirar a partir del verso 4, capítulo 1, verso 4, Jeremías. Dice la palabra: vino pues palabra de quién? De Jehová al mensajero Jeremías, palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí. O sea que lo escogió desde antes que se formara en el vientre de su madre. Y antes que nacieses, ¿qué pasó? Te santifiqué. Un instrumento limpio. Y luego hay una declaración: te di por profeta a las naciones. Aquí este punto es el que muchas veces yo he querido que la gente pueda entender. No se es profeta porque uno dice que es profeta. No se es pastor porque uno se autonombra o porque mi tío me dio una congregación y yo soy pastor. No. Debe de existir un llamado. Debe de existir que se le delegó el que sea pastor o el que sea maestro. Mira, amado hermano, verso 5, lo último: te di por profeta a las naciones. Pero dice que yo respondí: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño.
Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú. Y dirás, ¿qué cosa? Todo lo que te mande. Entonces, aquí miramos que no es hablar por hablar, no es decir por decir, sino lo que el Señor Jehová de los ejércitos me está diciendo, eso es lo que yo voy a decir al pueblo. No puedo inventar. En este caso, yo tenía otro tema para este momento, pero desde que me estaba yo preparando ya para venirme, me suena una cita bíblica y luego me suena otra, y yo miro el reloj y digo, ya es muy tarde, no me va a dar tiempo. Yo siempre lo escribo en un borrador, en una libreta, y después lo paso ya en limpio, los papelitos que traigo para irme guiando en la cita bíblica. ¿Y sabe qué hice? De una vez, en forma directa. Y así como me sonaba, así lo escribía, y como me sonaba, así lo escribía, y así lo escribía, y así lo escribía, y logré al factor tiempo. Pero de todo esto que estoy hablando, ¿usted cree que yo sabía que esto iba a hablar? No. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque ahora estoy interpretando la palabra y estoy tratando de entender qué es lo que Dios quiere que el pueblo sepa, qué es lo que Dios quiere que todas las personas que nos están escuchando sepan. Esto no es un invento, es algo real. El que declara la palabra de lo que has de hablar es Dios mismo. El Espíritu Santo te lo revela para que tú lo declares. A veces yo considero que no voy a grabar y grabo, y a veces considero que voy a grabar y no se puede grabar. Amado hermano, todo es conforme a la voluntad del Señor. Así es que el Señor declara, a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. Algo muy importante, verso 8. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ahora, habrá a personas que le interesa saber lo que el Padre está declarando, pero hay personas que están en pecado y se enfurecen por la palabra que se está predicando. Y para el pobre profeta, el evangelista o el pastor, en ocasiones le va mal, en el sentido de que se enojan en desmedida. ¿Qué tanto se enojan? Acuérdese de Juan el Bautista, que llegó con Herodes. Herodes era el rey, y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías lo escuchó y se enfureció. Hizo que su hija bailara, pero no para agradar por el cumpleaños de Herodes, sino para que Herodes externara la palabra. Ella sabía que eso iba a decir, hasta la mitad de mi reino te doy. Y digo, pues no quiero la mitad de tu reino, nada más la cabeza de Juan el Bautista en una charola. ¿Por qué lo mataron? Por hablar la verdad. Por eso le quitaron la cabeza. Hoy yo puedo decirte, amado hermano, como persona muy lista, tú puedes endulzar al pueblo. Como persona muy lista. Y le puedes decir al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Y desafortunadamente, muchas personas no captan la astucia. Así dice el Señor, que tú eres la niña de mis ojos.
que yo te tengo en un lugar muy especial. Ay, ya me dijo el Señor, me reveló que yo soy el Jesús. Mira, amado hermano, ¿por qué? Porque está tratando de sacar provecho de aquella persona. Pero lo que no se dan cuenta, que le niegan la oportunidad de ser salva, de ser salvo. Porque si le hablaran la verdad, aquella persona tendría la oportunidad para corregir. Pero le está diciendo puras palabras tiernas, dulces. Es cierto, en su naturaleza divina, Dios es amor, pero no consciente al pecado. Y la persona que esté en pecado, aunque sea la persona que sea, tienes que decirle, está en pecado. Mira, amado hermano, cuando predicas, tienes que predicar con la libertad en el poder del Espíritu Santo para dar la oportunidad a las personas a las cuales el Espíritu de Dios le está hablando. En experiencia propia yo puedo decirte que en ocasiones Dios habla en una forma directa, pero el predicador no sabe a quién le está hablando Dios. Pero aquella persona que está recibiendo la palabra sí sabe que es a él, sí sabe que es a ella. Entonces yo estoy cumpliendo conforme Dios me está declarando lo que quiere que yo diga, lo dije. Yo me quedé sin conocer quién es la persona, pero aquella persona tuvo la oportunidad para ser salva, para ser salva. ¿Sí me explico? Mira, amado hermano, esto es hermoso cuando se interpreta la palabra, pero también tiene uno que mirar mucho en el tiempo, porque si no excede de mucho tiempo. Verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto, de nuevo, he aquí, he puesto, ¿qué cosa? Mis palabras, o sea, palabra de Jehová en tu boca. Y lo que el Señor Jehová de los ejércitos manda que se diga, eso se habla. Y usted estará pensando, ¿cómo es eso? Es sencillo. Un manantial, usted trate de taparlo y va a ver que el manantial sigue fluyendo. Aunque usted quiera taparlo, el manantial busca cómo y sigue fluyendo. Cuando la presencia del Espíritu Santo está en una persona a la cual Dios ha escogido para que sea su siervo, simple y sencillamente no puede detener la palabra, porque la palabra fluye bajo la inspiración divina. Es el momento cuando la persona está escuchando y dice, hay presencia del Espíritu Santo en este varón, hay presencia del Espíritu Santo en esta dama, porque está hablando exactamente apegado a la Escritura y está declarando verdad tras verdad, dando la oportunidad al pueblo para santificarse, para limpiarse y para ser salvo. Mira, hermano, ¿qué es lo que hace Dios? Dios da la oportunidad a través de la palabra revelada por su siervo para que las personas sean salvas. Quiero que vayamos al libro de Gálatas, por favor, como Antiguo y Nuevo Testamento, para que veamos que es el mismo Señor al que estamos sirviendo. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Ok. El libro de Gálatas, capítulo 1, verso 10, dice así. Primero, les hago una ilustración. Yo quiero quedar bien con ustedes. Y entonces
yo les declaro lo que ustedes quieren oír. Y para que no se vaya el hermano fulano, yo se lo voy a dar por su lado, lo que él quiere oír. Y para que la hermana se sienta contenta y nunca se vaya de esta iglesia, entonces yo le voy a decir lo que ella quiere oír. Y sí lo puede hacer con astucia un hombre. Pero ahora observe lo que aquí dice. Comenzamos. Gálatas capítulo 1, verso 10, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Pues, interrogante, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Tenemos que elegir. O quiero ser agradable a la congregación, a hombres y mujeres, o quiero ser agradable a Dios. Yo debo elegir. Y mi elección también va a causar un efecto en la vida de usted. Y le voy a decir cuál es. Si yo le predico a usted lo que usted quiere oír, usted va a ser perdida, usted va a ser perdido. No va a haber salvación para usted, pero tampoco va a haber para mí. Pero si yo elijo ser agradable a Dios y predico lo que Dios me dé, y usted va a escuchar la palabra de Dios en la autenticidad, la palabra de verdad, usted tiene la oportunidad para ser salvo. Y Dios no va a demandar de mí la sangre de aquel que se quede y se salvo. Entonces, dice el apóstol, pues, interrogante, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Termina el interrogante y dice, pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué pasa? No sería siervo de Dios. Es un automático. Si yo me esfuerzo por agradar a ustedes, automáticamente dejo de ser siervo de Dios, dejo de ser mensajero de Dios, y la palabra de verdad ya no va a fluir. ¿Y qué cree que va a pasar con el pueblo? Se va a perder. Entonces es necesario que yo esté muy atento en lo que voy a hablar, en lo que voy a decir. Hay algo que quiero aconsejar por aquellos pastores que predican la palabra, por aquellos evangelistas que predican la palabra. Paso 1 es mantener siempre espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser en limpieza, en santidad. Paso 2, esa búsqueda constante, no de vez en cuando, constante. Si no escudriñas la palabra, escucha, canto, algo en lo cual constantemente estés en comunión con el Espíritu Santo. Y hay algo que suele suceder, y es aquí donde yo puedo aconsejar a las demás iglesias que son duros con sus siervos, y estos tienen necesidad de ir a trabajar en los materiales. Y hay muchos siervos que trabajan muy pesado, albañilería, cosas bajo el sol pesadísimo. A veces un taxi, y llegan a la carrera, a la iglesia, nomás con un pañuelo, limpiándose el sudor y agarrando la Biblia a ver qué les doy. Equivocación. El amor de aquel siervo es grande por la obra, pero el pueblo no ha despertado que no es así. Sencillo. En un cuerpo que está cansado
que está agotado, no es receptor del Espíritu Santo. No alcanza a recibir el mensaje por el Espíritu Santo. Está agotado, está fatigado y declara lo que puede. Entonces, desde ese ángulo, ¿qué oportunidad de crecimiento tiene la iglesia? La palabra tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, pero el receptor, el instrumento no está apto. Necesitamos, como iglesia, y se lo pido en el amor de Cristo, que le dé una oportunidad a su pastor de poder recibir lo que corresponde para que él pueda tener el factor tiempo para poder recibir los mensajes y también para poder irle a visitar cuando usted está enferma, cuando usted está enfermo. Pero ¿cómo le exigen al pastor? Cuando el pueblo no está correspondiendo. Entonces esto es algo que se forma a equipo. Pero si también el pastor, yo quiero trabajar por el Señor acostado en una hamaca, tampoco se vale. Amado hermano, aquí alcanzamos a ver que hay un automático. Agrado a los hermanos de la iglesia, dejo de ser siervo de Dios. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, del verso 3 al 6. Isaías, capítulo 48, del verso 3 al 6. Y vamos a ver si esta misma forma del Nuevo Testamento que acabo de mencionar es la misma forma en el Antiguo. Ahora estamos hablando del profeta Isaías. Y dice así la palabra: lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. ¿Qué está diciendo el Señor Jehová de los ejércitos? Él se glorifica y anticipadamente, a través de sus profetas, declara lo que va a venir para que crean a su palabra. Hoy mucha gente se alarma por todo lo que está sucediendo y piensan que ya están al límite, que no aguantan más. Pero los que estudiamos la Biblia sabemos que apenas estamos empezando, porque después del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios se vaya, también se van todos los siervos de Dios, también se van todos los temerosos de Dios, los que respetamos a Dios, y no habrá nadie quien les predique la palabra, y las enfermedades se van a multiplicar y el hombre sufrirá horriblemente y no tendrán paz, y se querrán morir y la muerte huirá de ellos.
¿Qué estoy diciendo? La verdad. A veces tenemos miedo al hombre mismo y por eso callamos la verdad. Pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto es necesario decirlo. Es más feo caer en las manos de Dios cuando Él está airado que caer que el hombre te haga algún daño. Porque ciertamente el hombre te hará hasta donde Dios lo permita. Pero seguro estamos que de una u otra forma nos librará Jehová. Por eso decimos hoy, no le pongas pretexto. Por esto no te puedo servir. Por aquello no te puedo servir. Porque lo que viene es más horrible que lo que hoy estamos viviendo. Amado hermano, no por miedo, porque los miedosos no heredarán el reino de los cielos, sino como una palabra de profecía, para que a través de ella procedamos al arrepentimiento. Aquí mismo Isaías 48, versos 16 al 18, dice: acercaos a mí, dice el Señor Jehová, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, siempre su palabra ha sido abierta a través de diferentes profetas. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora, dice el profeta Isaías, y ahora me envió ¿quién? Jehová, el Señor, y su Espíritu. Somos enviados. No es algo que de nosotros mismos estamos hablando, sino que somos enviados para que la gente pueda oír, pueda entender y pueda ser salva. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Él nos da la guianza, la dirección a través de su Espíritu Santo. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Declarado en otra forma, el Señor da la oportunidad a las personas, y muchas veces las personas desprecian ese momento cuando Dios les está hablando y dicen: no, yo estoy joven, tengo toda una vida por delante, puedo gozar, puedo divertirme. Hay algunos que sufren un accidente y mueren instantáneamente. Se quitó la oportunidad de ser salvo. Pero hay otros que quedan gravemente heridos y muchas veces paralíticos, y en otras vida vegetal. Entonces se arrepienten una y mil veces de haber despreciado a Dios en el llamamiento santo que le estaba haciendo para que fuera salvo. Entonces, amado hermano, Dios habla con tiempo a través de los profetas, a través de las personas. Hay algo que en su momento he hecho en observación. Hay personas que antes de salir de casa dicen así: Señor, si tú en verdad existes, si tú en verdad eres real, quiero que al ir ahora a la iglesia hables a mi vida. Y cuando llega a la iglesia, sorpresa, porque Dios le declara a través del predicador. Antes de salir, y el predicador no sabe quién es, pero le está sonando a su entendimiento que declare esas palabras, y lo declara.
Antes de salir dijiste, si de verdad eres real, habla mi vida. Y Dios, por amor y por misericordia, habla a la vida de aquel o de aquella. Pero ¿qué cree? Aunque le habló el Señor, no hace la voluntad de Dios, ni obedece a la palabra de Dios, sino que se muestra rebelde. Es ahí donde la pierde. Hermanos, quiero acortar un poco. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 18. Mire que hoy en día nosotros, por la misericordia de Dios, podemos interpretar la palabra y se la declaramos en interpretación de la palabra, de lo que ya siervos anteriores escribieron. Pero en el caso de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos ellos que fueron discípulos de Jesús, ellos hablan en otra forma. ¿Sabe por qué? Porque ellos estuvieron ahí presentes cuando sucedieron las cosas. Pedro, por ejemplo, habla de esta forma. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, fábulas, novelitas, cuentos, historietas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Ellos vieron al Señor Jesús, ellos lo tuvieron delante, ellos estuvieron en el momento de la transfiguración, ellos estuvieron cantando juntamente con Cristo en el monte de los olivos, ellos convivieron con Él. Entonces por eso ellos hablan así. Y luego dice el verso 17: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora vea lo que dice el 18: y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Entonces no es algo que se lo platicaron, sino dice: nosotros oímos. Ahí estaba Jacobo, ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro. Y Juan también habla de esta manera, nada más que no alargaríamos mucho. Ok, termino. Aquí mismo, en segunda de Pedro 1, 19, 21. Pedro recomienda para nosotros, los que estamos hoy aquí presentes y que también nos pueden oír a través de las redes sociales, tenemos también la palabra, esta palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra es palabra profética. Muchos escritores, pero el mismo inspirador, el Espíritu Santo. Hoy, quien a nosotros nos revela la palabra es el mismo Espíritu Santo que inspiró a aquellos hombres a escribir. Y por esa razón,
se convierte en una antorcha para iluminar nuestro camino, el camino de la vida. Si nosotros obedecemos a la palabra, nos reconciliamos con Dios, tendremos paz, tranquilidad. Él siempre nos va a proteger y al final entraremos al reino celestial. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Amado hermano, yo no puedo declarar algo que sea en mi convicción, sino que tengo que declarar lo que está escrito en esta palabra profética. Porque si declaro algo que es de mi convicción, es algo privado y queda sin validez. Pero aquí toda la Escritura está conjuntada desde el Antiguo y Nuevo Testamento y no se contradice absolutamente en ninguna parte. Las personas que piensan que la Biblia se contradice es porque no tienen la guianza, la dirección del Espíritu Santo ni la revelación de la palabra y quieren aplicar literalmente cuando aquella aplicación no es en forma literal. Mira, y dice verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo deben hablar hoy los hombres? Los siervos de Dios, los mensajeros de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Si no, de otra manera, no cuadra. Tiene que ser así. Es aquí donde lamentablemente haya mucha gente. A veces el tema se escribe primero y obviamente aquel que está experimentado sabe que tiene que llevar el tema a desarrollarlo en base a lo que ya escribió. Este es el tema real. Los mensajes es diferente. Captamos la voz del Señor a través de su Espíritu Santo. Un servidor, Dios habla a mi corazón, pero mi cerebro lo entiende, aunque mis oídos no escuchan ninguna voz, pero en una comunicación interna estoy entendiendo. Ahora, ¿qué hago? Tengo que escribir y escribir y escribir todo lo que se me dijo. Busco las citas bíblicas y empiezo a cuadrar para darme cuenta hacia dónde se encamina el Señor. Y una vez que ya vi por dónde, ahora sí, hasta el final voy a escribir el tema. Y todavía, al momento, cuando estoy escribiendo las citas, solo escribo a lo que se refiere a la cita. Pero el resto de palabras, eso se lo dejo al Señor. Porque en ese momento, cuando yo estoy parado aquí, es el momento cuando Dios va a empezar a hacer fluir su palabra a través de mi persona. Y es seguro que muchas personas salen beneficiadas, porque no es palabra de uno, sino que viene directamente de parte de Dios.
y esto usted lo puede ver repetitivo, Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, habló y dijo, y así mismo va a encontrar muchísimos otros discípulos y siervos de Dios. Amada hermana, amado hermano, por más que trato de controlar el tiempo, pero casi estoy seguro que si no se llegó la hora, pues se quita el tiempo. Que Dios les bendiga mucho. Me despido de los hermanos de mi país también. Y primeramente Dios, a no mucho tiempo, vamos a lograr otras cosas mejores. Que Dios les bendiga a todos. Muy bien. Antes de dejar el lugar, hermano.